Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, digamos, llegamos a la última clase que vamos a compartir, ¿sí? Y la idea de esta clase básicamente es pensar las desigualdades sociales en la Argentina. Es decir, la vez pasada habíamos abordado el problema de la desigualdad en la sociología clásica, ¿no es cierto? La idea es ver ahora cómo podemos analizar los problemas de desigualdad en la Argentina. Entonces, lo que tenemos que hacer en principio es pensar, digamos, qué ha pasado en las últimas décadas en la sociedad argentina. ¿Qué ha pasado con la desigualdad? ¿La sociedad argentina es más desigual ahora que antes? ¿Las desigualdades se han profundizado? ¿Hay desigualdades que han disminuido a lo largo de las décadas y de los años? Vamos a intentar tratar de responder estas preguntas en la medida en que vayamos desarrollando la participación. En principio, tenemos que ver, digamos, cómo era el Estado argentino en la década del 40 hasta aproximadamente los años 70. Acá no hay una fecha específica, digamos, que nos diga cuándo es que esto empezó a cambiar. Pero podemos decir, digamos, un consenso dentro de la sociología, que básicamente el momento de quiebre, digamos, tiene que ver básicamente con la dictadura militar argentina, con la última dictadura militar. ¿Cómo era este Estado? Bueno, era un Estado interventor, un Estado keynesiano, se lo llama un Estado de bienestar, ¿sí? ¿Por qué lo llamamos estado de bienestar o estado keynesiano? Primero, porque era un estado que participaba de la economía, era un estado que regulaba la economía, que protegía la industria nacional. ¿Qué quiere decir que protegía la industria? Básicamente que cobraba impuestos a las mercancías que venían de afuera para que no compitieran con las mercancías producidas en la Argentina. Esto dio lugar, digamos, a que hubiera una gran industria, ¿sí?, en todo el país, ¿no es cierto?, que empleaba a millones de trabajadores. Por otra parte, era un Estado, digamos, que se encargaba específicamente de proteger derechos, de garantizar determinados derechos laborales, no tanto derechos políticos, porque todo el siglo XX fue un siglo, digamos, de dictaduras, de gobiernos que llegaron al poder por fraude, de golpes de Estado, de, digamos, derrocamiento de gobiernos constitucionales. Sin embargo, algo se mantenía, y era esta cuestión de que, bueno, el Estado se encargaba, ¿sí?, de proteger ciertos derechos laborales. Pensemos, por ejemplo, en la indemnización en caso de despido, en las vacaciones pagas, en el descanso de los fines de semana. Es decir, pensemos en todos los derechos, digamos, que los estados en el mundo en esa época garantizaban y que en la Argentina, digamos, habían establecido, ¿no es cierto? Y que era el Estado muy eficiente en el momento de alguna manera, proteger esos derechos. Lógicamente, un Estado que protegía los derechos laborales de esa manera, un Estado que aparte garantizaba porque protegía la economía del pleno empleo, era una sociedad de fuerte movilidad ascendente. ¿Qué quiere decir movilidad ascendente? En sociología decimos movilidad ascendente cuando existe la posibilidad de pasar de un sector a otro, de un sector bajo a un sector medio, por ejemplo, ¿sí? Mediante la educación, mediante el trabajo, hablamos de la movilidad social ascendente. La sociedad argentina de la segunda mitad del siglo XX fue una sociedad de movilidad ascendente. Este Estado comienza de alguna manera a construirse en la década del 30, pero llega a su máximo esplendor en la década del 40 con el peronismo. Aunque, si bien el peronismo fue derrocado en 1955 por un golpe de Estado, los gobiernos posteriores a Perón se encargaron también, digamos, de conservar gran parte de sus políticas protectivas del trabajo y de los derechos. Eh, por eso decimos, digamos, que hasta el 76, entre el 55 que Perón es derrocado y el 76 pasan más de 20 años, ¿no es cierto? Hubo varios gobiernos en esos años y los gobiernos con idas, con venidas, con matices, algunos más, otros un poquito menos, pero todos de alguna forma se encargaron de conservar esa estructura social y política que era el estado de bienestar y por lo tanto una sociedad bastante igualitaria en el plano económico y bastante integrada, ya que había procesos de movilidad ascendente. Sin embargo, era una sociedad que en otros planos, pensemos por ejemplo en el plano de las relaciones de género, pensemos en el plano de la discriminación, pensemos en un montón de cosas que hoy nos sensibilizan un montón, en ese momento, digamos, no había esa sensibilidad y por lo tanto, en esos planos, era una sociedad mucho más, digamos, inequitativa, una sociedad mucho más desigual, ¿sí? Bueno, ustedes tienen para analizar los casos, ¿no es cierto?, que les di. Piensen, por ejemplo, en el rol de las mujeres en esa sociedad. ¿Qué pasa en el año 76? Bueno, hay un golpe de Estado, ¿no es cierto? Hay un nuevo presidente, que acá lo tienen en pantalla, así el militar Videla, que nombra como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Oz, un hombre de ideas liberales que va a llevar a cabo una política totalmente distinta a lo que se venía haciendo hasta ese momento. ¿Cuáles fueron las políticas de la dictadura militar argentina? Apertura de la economía. ¿Qué significa esto? Que el Estado deja de regular las importaciones y por lo tanto la industria nacional tiene que verse que tiene que competir con importaciones, muchas de las cuales fueron generadas, producidas en países donde no existen los derechos laborales, donde la mano de obra es mucho más barata y por lo tanto son bienes mucho más baratos y mucho más económicos y es muy difícil competir contra esos bienes.
Desregulación financiera. ¿Qué quiere decir desregulación financiera? Básicamente que el Estado deja de controlar los movimientos de dinero. Permite que, por ejemplo, alguien tome un crédito en Estados Unidos, preste acá en Argentina, en dólares, en pesos, digamos, sin ninguna clase de problemas, que el que hace ganancias en la Argentina se las pueda llevar sin ningún problema tampoco. Es decir, eso es desregulación financiera, la desregulación de los movimientos de plata y de capital. Fuerte endeudamiento, porque esto, digamos, solamente para poder permitir estas idas y venidas de los capitales hacía falta que el Estado aportara también dinero, entonces, dólares básicamente, entonces se endeudaba, y producto de la enorme política represiva de la dictadura militar, lo que hubo fue una rebaja de los salarios, porque básicamente gran parte de esa represión fue contra los sindicatos, contra los sindicalistas, contra las personas que participaban, digamos, en sindicatos en las empresas y en las fábricas, y esto generó una baja enorme de salarios y, por lo tanto, una depresión del consumo muy fuerte. Bueno, evidentemente, digamos, totalmente distinto a lo que pasaba antes, ¿no es cierto? O sea, ya el Estado no protege ningún derecho, ya el Estado no regula la economía, y ya el Estado aparte no se encarga de garantizar los procesos estos de movilidad ascendente que estábamos hablando antes. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, el quiebre de gran parte de la industria nacional, muchas empresas, en especial pequeñas y medianas empresas, son, digamos, barridas de la escena económica argentina porque quiebran, porque no pueden competir. Un fuerte aumento del desempleo vinculado con esto. ¿Qué significa esto? Aumenta la cantidad de gente que se queda desempleada y, por supuesto, esto hace que disminuya la cantidad de trabajadores en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir trabajador en relación de dependencia? Cuando tenés, por ejemplo, un sueldo todos los meses, a fin de mes, tenés un aguinaldo todos los años, tenés vacaciones pagas, tenés aportes hechos a la jubilación, es decir, a la seguridad social, tenés una obra social que te garantiza el derecho a la salud. Esta clase de trabajadores, digamos, disminuye y aumentan los trabajadores informales, los trabajadores, digamos, en relaciones por cuenta propia o changarines, que, a ver, son trabajadores en una situación mucho más precaria. ¿Por qué razón? Bueno, porque son personas que si trabajan cobran, si no trabajan no cobran. Esto es un drama precisamente con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Hay muchas actividades que están paradas de gente que si no trabaja no cobra, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso, a la, por ejemplo, a la jubilación, por lo tanto no se van a poder jubilar, o si por ahí el Estado da alguna moratoria, se jubilan con la mínima. Es decir, aumenta la cantidad de trabajadores que llamamos en sociología precarizados. La sociedad argentina entonces pasa a ser una sociedad mucho más desigual, una sociedad con trabajadores que ya no tienen todos los mismos derechos. Acá hay una desigualdad también terrible con respecto a unos trabajadores y otros, y entre los trabajadores y los sectores empresarios, sobre todo los que más ganan con estas políticas. Y por supuesto, esto significa o genera un aumento exponencial de los pobres y de la pobreza. Entonces, este modelo económico que instala la dictadura militar modifica sustancialmente la estructura de la sociedad argentina, ¿sí? Porque ahora sí es una sociedad con muchas más desigualdades, una sociedad en donde ya no están todos protegidos como antes. Recuerden la primera imagen del paragüita que protegía a todos los trabajadores. Esto ya no ocurre, y por lo tanto, ¿sí? Estamos en una situación, digamos, muy distinta con respecto a la desigualdad. La desigualdad económica crece como nunca, ¿sí? Después de 6 años del gobierno de Alfonsín, donde hubo algunos avances en materia de igualdad, por ejemplo, existe el juicio de las juntas que encarcela a los jerarcas del régimen militar que habían cometido crímenes de lesa humanidad, se sanciona la ley de patria potestad compartida, es decir, la patria potestad, los derechos de los padres sobre los hijos pasan a ser compartidos por padre y madre, y aparte está la ley de divorcio vincular, pero quitando eso, digamos, la economía profundiza muchas de las tendencias que venía ya, digamos, manifestando. Y en el 89 llega al poder el personaje que está acá en las fotos, Carlos Menem. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es profundizar las políticas neoliberales que habían llevado a cabo en su momento los militares y que se han empezado, digamos, a implementar en el último tramo del gobierno de Raúl Alfonsín. Hay profundización entonces de políticas neoliberales, aumenta la apertura de la economía, otra vez, digamos, la economía se abre, digamos, y la sociedad, la industria local argentina tiene que competir con importaciones. Es la época del famoso todo por 2 pesos, por ejemplo. Se privatizan empresas del Estado, que perteneciendo al Estado se pasan a manos privadas, lo que genera que muchos de los trabajadores de las empresas sean despedidos, aumenta la cantidad de desocupados. Y por supuesto, si se abre la economía, si por otra parte se privatizan las empresas, ya sea porque muchas empresas no pueden competir, porque las importaciones ganan la competencia, o porque muchos trabajadores que trabajaban en empresas del Estado son despedidos, lo que aumenta fuertemente es el desempleo. El desempleo, ustedes piensen que era en el año 89 del 6%, y en el 95, 6 años después, era del 18%. O sea, se triplica el desempleo. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? Llegamos al siglo XXI con una sociedad mucho, pero mucho más desigual en el plano económico, mucho más desigual en el plano de las relaciones laborales. Existe una gran cantidad de trabajadores precarizados, de trabajadores que no pueden acceder, digamos, a derechos básicos, como
por ejemplo, la jubilación, la obra social, las vacaciones pagas, digamos, las licencias en caso de enfermedad, pongamos, y, por supuesto, digamos, esto genera una situación, digamos, también de desigualdad entre trabajadores y empresarios. Entonces, ¿cómo llegamos al siglo XX? De vuelta, retomamos un poquito estas ideas. Por un lado, digamos, tenemos un aumento exponencial de la desigualdad económica, esto es claro. La sociedad argentina era una sociedad durante la la segunda mitad del siglo XX de movilidad ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que era posible pasar de un sector a un sector más alto. Acá esto se ve seriamente afectado, ¿sí? Y comienza la pobreza a ser hereditaria, pero no hereditaria en el sentido de lo genético, digamos, en el sentido de que, lógicamente, digamos, si el Estado no garantiza una buena educación, si el Estado no garantiza, digamos, el derecho a la salud, no garantiza un trabajo estable para los padres, es muy difícil para los hijos, digamos, acceder a mejores posiciones. Los trabajadores pierden capacidad adquisitiva, y entonces, por lo tanto, en el plano económico, uno podría pensar que empezamos el siglo XXI con enormes desigualdades y que la desigualdad creció mucho más que antes. Ojo, porque esto es en el plano económico. Recuerdan el texto de Gabriel Kessler, es decir, la desigualdad no se mide en un solo plano, sino que la desigualdad está en varios planos que tienen que ver con el acceso a la educación, el acceso a la salud, la desigualdad de género, la discriminación, etc. Entonces, ¿cuál es, digamos, la contraparte de esto? Bueno, si bien es cierto, digamos, que aumentó la desigualdad económica, también es cierto que, por ejemplo, se extendió como nunca antes el sistema educativo. La Argentina, en el siglo XX, mucha gente accedió siempre a la educación, pero a la educación primaria. La educación secundaria estaba reservada a un sector de no más del 20%, en el mejor de los casos, y no todos accedían. Ustedes piensan, digamos, que por las reformas que hubo a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, hoy estamos hablando que la educación secundaria accede cerca del 70% de la población. O sea, la cobertura aumentó muchísimo. Ojo, esto no quiere decir que no haya desigualdades dentro del sistema educativo, por ejemplo, entre quienes acceden a una buena escuela y quienes no acceden a una buena escuela. Pero uno podría decir que la desigualdad, digamos, si bien sigue existiendo, la cobertura del sistema educativo aumentó. Y por supuesto, digamos, movimiento de mujeres mediante, podemos llamarlo Marea Verde, pero lo que sí hay, digamos, sobre todo en la segunda década del siglo XXI, es un planteo muy fuerte por gran parte de la sociedad para democratizar relaciones de género. O sea, hoy las mujeres en general, por suerte, ocupan un rol mucho más igualitario en la sociedad con respecto al pasado, y no solamente es eso, sino que también, digamos, es como que se van como diluyendo ciertas formas de discriminación hacia grupos históricamente estigmatizados y discriminados. Pensemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con las relaciones de género, lo que tiene que ver con las minorías sexuales, lo que tiene que ver con ciertas minorías que tienen que ver con la identidad de género, o grupos que tienen que ver con la identidad de género. Desde ese punto de vista, también, digamos, hay un crecimiento de la igualdad y una disminución fuerte de las desigualdades. Esto se verifica, por ejemplo, en cómo ciertas formas de discriminación ya han perdido vigencia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la discriminación sexual, la discriminación, digamos, por origen étnico, religioso, ¿sí? Hoy son formas de discriminación que están muy mal vistas. Es muy difícil que hoy aparezca en los medios o en lugares prestigiosos de la sociedad alguien discriminando a partir de esos rasgos. Hay, sin embargo, una forma de discriminación que se ha profundizado. ¿Cuál es esa forma de discriminación? Tiene que ver con los pobres. O sea, la discriminación al pobre hoy es mucho mayor que en el pasado. Sobre todo porque hay un sector importante de la sociedad que lo asocia con el delito y que considera que ser pobre equivale a ser delincuente. Entonces, como el tema de los delincuentes, termina, digamos, haciendo esa asociación teniendo de los pobres. Y por supuesto, aparte, culpándolos de todo lo que pasa, de todos los males que pasan en la sociedad. Entonces, para pensar la desigualdad argentina tenemos que pensar, ¿sí?, en situaciones absolutamente dispares, en donde hay crecimiento de la desigualdad en un plano, pero por otra parte, en otros planos, hay una fuerte reducción de la desigualdad. Bueno, hasta acá. Espero que esta clase les haya servido. Mucha suerte. Gracias.